Esta es la presentación de un estudio de las casillas especiales de la elección presidencial de México del 2012. Es un estudio que inició César García Bojórquez de Sonora y fue continuado en una colaboración entre Jorge González de Michigan y un servidor, Jorge Alberto López Gallardo. Ese trabajo fue presentado en el coloquio para análisis de la elección por Artemio Gallegos. El plan de la plática es primero dar una introducción acerca de las casillas especiales y después explicar el efecto que descubrió García Bojórquez y luego el estudio realizado por González y por un servidor. Y así llegamos después a unas conclusiones. Bueno, las casillas especiales son casillas en las que se instalan para que pueda votar gente que no está en su lugar de residencia, gente que anda de turismo en otras partes del país o misma gente que vive en el extranjero que va a la frontera a votar. En todo el país se establecieron estas casillas, tanto en ciudades como en zonas rurales, y hubo un total de 950 casillas. Cada una fue una casilla normal en la que deberían de haber 760 votos máximo, etcétera, etcétera. Y se registraron en estas casillas desde 27 votos, analizando ya los resultados que presentó el IFE, finales del PREP, se registraron del orden de 27, en un rango de 27 personas hasta 932 personas por casilla. Hubo algunas casillas en que no fueron instaladas y hubo unas casillas que no tuvieron datos o que fueron ilegibles y en total estas fueron 29 casillas. La votación total recibida en el resto de las casillas especiales fue de un poco más de 500,000, 593,000 votos con 739 votos. Bueno, García Bojórquez empezó haciendo su análisis estudiando los porcentajes que obtenían los diferentes candidatos en estas casillas y para eso primero rellenó con ceros los casos en los que no había datos, que en alguna entrada de la información que proveyó el IFE, y trabajando con esa información obtuvo un resultado, los resultados que se muestran que López Obrador ganaría con un 41.15% en estas casillas especiales, lo cual contrasta grandemente con el promedio nacional presentado por los resultados en el que Peña Nieto gana por el 38%. Bueno, la pregunta es cómo explicarlo. Y ahí es donde empezamos a hacer una investigación acerca de este efecto. Y es un porcentaje grande, es un número grande de votos. La ventaja de López Obrador sobre Peña Nieto en las casillas especiales es de 77,467 votos. O sea, la diferencia entre 244,312 menos 166,845. En promedio, en estas casillas especiales, si dividimos esta diferencia entre las 950 casillas, nos da una ventaja de 88 votos a favor del PRD sobre el PRI. Entonces la pregunta sería, ¿de dónde vienen este exceso de votos para el PRD? ¿Acaso existen suficientes casillas en toda la elección con las cuales se pudiera justificar esta diferencia? Y si existen, ¿cuál es la probabilidad de que sean escogidas? Si escogemos 950 casillas al azar, ¿cuál es la probabilidad de que nos toquen suficientes en las que haya 88 votos de ventaja? Y para eso nos abocamos a medir la probabilidad de tener estas casillas de porcentaje alto que les llamamos. Una estimación un tanto burda es medir, primero, encontrar todas aquellas casillas en toda la elección en las que el PRD le gana al PRI por una buena cantidad de votos, digamos por 100 votos. Uno puede hacer un filtro y seleccionar estas casillas y se encuentra que hay 11,574 casillas en las cuales el PRD le gana por 100 votos al PRI. En todas estas casillas el PRD gana con un 59.21%. Recordemos que en las casillas especiales era el 41% a favor del PRD. En estas casillas de porcentaje alto, el PRD gana por 59%. Entonces, si en las 900 casillas especiales hubiera muchas de estas casillas de porcentaje alto, pues eso podría explicar el resultado.
Así que el siguiente paso va a ser tratar de medir la probabilidad de que las 950 casillas escogidas al azar tengan una buena cantidad de casillas de porcentaje alto a favor del PRD. Pues, ¿cuántas casillas se necesitarían? Pues aproximadamente del orden de la diferencia dividido entre los votos de ventaja. En las casillas de porcentaje alto, el PRD gana por 148 votos en promedio. Entonces, si dividimos la diferencia en votos, o sea, los 77.467 entre 148 casillas, entre 148 votos, nos da que se necesitarían 523 casillas de porcentaje alto. Es una estimación burda porque estamos suponiendo que todas tienen el mismo porcentaje, etcétera, pero esto nos da una orden de magnitud. Digamos, en términos genéricos, se necesitan del orden de algunos cientos de casillas de porcentaje alto para justificar el resultado de las casillas especiales. Repitiendo, si las casillas especiales tienen algunos cientos de casillas de porcentaje alto, es posible que se pudiera justificar el 41% de ventaja para López Obrador. Entonces, procediendo a calcular la probabilidad, ¿cuál sería la probabilidad de que al escoger una casilla al azar, entre todas las que existen en la elección, esta sea de porcentaje alto? Bueno, pues es fácil, es 11.574 entre el total de casillas que existen. Hay 11.574 de porcentaje alto a favor del PRD y hay un total de 142.230 casillas. Por lo tanto, la probabilidad de que al escoger una al azar, esta sea de probabilidad alta, es el 8%, 8.13%. Bueno, pero nosotros necesitamos del orden de algunos cientos. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de tener, en este caso, digamos, 523 casillas entre las 950 casillas especiales? Y no necesita ser 523 casillas, puede ser algunos cientos. Necesitamos sacar un orden de magnitud de esta probabilidad. Bueno, este problema se puede resolver muy fácil utilizando la distribución binomial y la expresión para esta probabilidad viene dada ahí. Es la probabilidad de escoger K de N, donde P viene siendo la probabilidad de que escojamos una K, que es 8.13%. Bueno, entonces nos podemos poner a calcular cuál es la probabilidad de que si al escoger 950 casillas al azar tengamos, digamos, una que sea de probabilidad alta. Bueno, eso es muy probable, entonces la probabilidad va a ser 1. Y así podemos calcular cuál es la probabilidad de que sean 10 o más, entonces es probabilidad muy alta. Al menos 10 nos da una probabilidad 1, al menos 20 nos da una probabilidad 1 y así seguimos. Por ejemplo, aquí tengo señalado cuál es la probabilidad de que al menos 80 de las 950 casillas sean de probabilidad alta. Bueno, pues es un respetable 0.388, que es prácticamente una tercera parte. O sea, si hacemos 3 muestreos de 950 casillas, va a haber, en uno de los 3, va a haber 80, al menos 80 casillas de probabilidad alta. Pero nosotros necesitamos cientos de casillas. Decíamos 523, pero en realidad necesitamos del orden de cientos. Y continuando con el cálculo, nos damos cuenta que al llegar a 100, la probabilidad disminuye. La probabilidad de obtener al menos 100 es de 0.0053. Y si nos vamos a 150, la probabilidad disminuye al orden de 10 por menos a 10 a la menos 14. O sea, prácticamente es una probabilidad de 0. La probabilidad de tener, digamos, 100 o más casillas disminuye tremendamente y es infinitesimamente pequeña. Haciendo unas observaciones sobre estos resultados, no es posible tener más de 100 casillas de porcentaje alto entre las 950 casillas especiales. Viendo los resultados de la elección que nos dieron el IFE, nos dice que las casillas especiales tienen una probabilidad de existir del 8%, lo cual nos dice que si quisiéramos del orden de 100, 200 casillas de porcentaje alto entre un muestreo de 950 casillas, esto sería imposible. Por lo tanto, las casillas especiales no corresponden a un muestreo aleatorio de las casillas de la elección. En otras palabras, las casillas especiales no son compatibles con la elección misma. No es posible hacer un muestreo de 950 casillas de la elección y que nos den los resultados
que nos están dando las casillas especiales. ¿Cuáles son las posibles resoluciones? Bueno, las casillas especiales hay dos posibilidades. Una es que las casillas especiales están mal y la elección está bien. Y una es que la elección está mal y las casillas especiales están bien. Tratando de explicar un poco la primera, vamos a suponer que por algún motivo raro, toda la gente que fue a las casillas especiales son partidarios de López Obrador. Entonces se presentan en masa y dan un resultado que no es compatible con el resto de la elección. Eso podría ser. Eso sería la opción A. Pero, dado que es improbable de que todos los que vayan a las casillas especiales estén votando mayoritariamente a favor de López Obrador, a diferencia del resto del país, entonces tendríamos que optar por la opción B, en la cual, bueno, pues decimos que las casillas especiales están bien y la elección está mal. Suponiendo lo segundo, podemos llegar a una conclusión muy interesante. Al igual como sucedió en el 2006 con las casillas inconsistentes, con aquellas que no fueron procesadas por el PREP, que dieron resultados distintos a la elección. Aquí tenemos un caso muy parecido, en el cual las casillas especiales nos están dando un resultado distinto a la elección, y como no hay alguna justificación que nos explique por qué tendría que ser distinto, entonces podemos suponer que, como vimos ya en otros estudios, que los datos que nos dio el IFE son incorrectos, que han sido manipulados, y que estos datos que no fueron tocados, que no estuvieron dentro del sistema electrónico para ser modificados, nos están dando una visión correcta de la elección. Y digo que no estuvieron modificados debido a que no tenían el padrón electoral, no sabían quién iba a votar en esas casillas especiales. Siempre es una sorpresa quién va a llegar. Bueno, suponiendo que las casillas especiales correspondieran a un muestreo honesto de una elección, entonces podríamos evaluar la certeza de los resultados. Y hay dos maneras de evaluarlo. Una es de acuerdo por el número de votos obtenidos, otra es por el número de casillas evaluadas. Y en ambos casos nos salen unos rangos altísimos con ventaja para López Obrador. Mientras que si lo hacemos por votos, el rango anda en 41%, mientras que Peña Nieto anda en el 28%, muy cercano a Vázquez Mota, que queda en el 27%. Si lo hacemos por casilla, el rango para López Obrador está entre el 39 y el 42%, y el rango de Peña Nieto se empalma al rango de Vázquez Mota y andan ambos del orden del 26 al 29%. De cualquier manera, como lo hagamos, no se acerca Peña Nieto a López Obrador. Hay una diferencia de mínimo 10%, que de acuerdo a los números de votantes totales equivale a unos 5 millones de votos. En resumen, las casillas especiales nos dicen que López Obrador ganó con el 41.15% y que Peña Nieto perdió con el 28.1%. De acuerdo al IFE, la probabilidad de que el PRD obtenga en una casilla más de 100 votos para el PRI, de ventaja sobre el PRI, es de 8.13%. Puesto que se necesitarían varios cientos de este tipo de casillas de porcentaje alto para explicar el resultado de las casillas especiales, la probabilidad de esto es muy baja y podemos considerar como que es nula. Debido a esto, el resultado de las casillas especiales es incompatible con los resultados de la elección que nos presentó el IFE. Y suponiendo que las casillas especiales fueran un muestreo honesto de la elección, los resultados que arrojan el estudio de las casillas especiales nos dice que hay una confiabilidad del 0.17%. Las conclusiones y cuestiones políticas se dejan al criterio de la audiencia. Aquí hay dos referencias en las que se presentó el trabajo de García Bujórquez y el de Jorge González y un servidor. Y aquí termino. Gracias.